6 secuencias de legato que funcionan de maravilla. Te doy la bienvenida a este canal. Soy Sebastián Salinas y muchas gracias por ver este video. El día de hoy vamos a expandir tu vocabulario e incrementar tu velocidad utilizando la técnica de legato o ligados. Para ello vamos a utilizar secuencias, un recurso muy utilizado en el rock que posteriormente puedes desarrollar en tus licks y fraseos de tus solos. Si quieres profundizar mucho más en esta técnica, te recomiendo mi libro de legato y tapping. Ahora sí, trae tu guitarra y comencemos. Primero vamos a repasar qué era la técnica de legato. Es la combinación de ligados ascendentes o hammer-ons y ligados descendentes o pull-offs. Esta técnica tiene un sonido mucho más líquido que el alternate picking, por ejemplo, y puedes crear licks más veloces y fluidos utilizándola. Vamos a tocar sobre un backing track que tiene solamente un acorde estático, es decir, solo tiene un acorde, que es el acorde de re menor séptima. Es una onda funky, funk rock, este tipo de backing track. Y vamos a utilizar la escala pentatónica menor de re y también re dórico. Las secuencias son patrones que vamos utilizando para ascender y descender en una escala o arpegio. A estos 6 secuencias te las escribí de forma ascendente, es decir, desde la sexta cuerda a la primera, y de forma descendente, desde la primera hasta la sexta. Vamos con la secuencia número 1, donde vamos a utilizar el ritmo de tresillos. La forma ascendente nos quedaría de esta forma. Es una idea que utiliza mucho, por ejemplo, guitarristas como Paul Gilbert o Richie Kotzen. Así serían las primeras 6 notas de este patrón o secuencia. Y ahora simplemente vamos moviendo el mismo patrón, ahora desde la quinta cuerda, desde la cuarta, tercera y segunda. Si prestas atención a la mecánica, solamente ataco la primera nota de cada cuerda con la púa y las siguientes notas que estén en esa cuerda las hago con ligados. Por ejemplo, acá la hago con hammer on, después con hammer y pull off, y ya cuando vuelvo a tocar en otra cuerda ya la toco con la púa. Así quedaría esta primera secuencia. La forma descendente es invirtiendo el patrón, que nos quedaría de esta forma. Vamos a la secuencia número 3. Esta idea la utiliza guitarristas como Eric Johnson o Shawn Lane, por ejemplo. Esta vez el ritmo es semicorcheas, es un poquito más veloz que la anterior, un poquito más avanzada. Ahora vamos a tocar en cada cuerda 2 notas, pero vamos a ir ascendiendo en un patrón de 6 notas. Voy a tocar con púa hacia abajo solamente la primera nota de cada cuerda y voy a ir ligando las restantes. Por ejemplo, las primeras 6 notas quedarían así. Ahora vuelvo a comenzar la secuencia desde la quinta cuerda, desde la cuarta, desde la segunda, finalizo en la nota re del traste 10. Así quedaría esta idea. Y la versión descendente es exactamente igual, solo que ahora vamos a hacer, en lugar de hammer-ons, como en la secuencia anterior, pull-offs. Y volvemos a reiniciar el patrón. La secuencia número 5 ya es un poco más avanzada y ahora vamos a utilizar 6 sillos, es decir, 6 notas por pulso. Este tipo de ideas con legato la usan guitarristas como Joe Satriani, Steve Vai, Richie Kotzen, Greg Howe, etc. Y ahora no vamos a utilizar la pentatónica de re menor como en los licks anteriores, sino que ahora vamos a usar un modo completo, que es el modo de re dórico. Re dórico, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Es un modo que encajaría perfecto sobre un re menor séptima, por ejemplo, que es el acorde que está haciendo este backing track funk. Ahora hago este patrón desde la sexta cuerda, toco la nota re y voy a ligar la nota mi y la nota fa con hammer on. Voy a repetir este patrón de 3 notas 2 veces, así completo el seisillo. Vuelvo a hacer el mismo lick siguiendo el patrón de re dórico en 3 notas por cuerda. Desde la cuarta, tercera, segunda, primera. Así quedaría el lick completo en la forma ascendente. La versión descendente es exactamente igual, pero ahora vamos a descender con pull-offs o ligados descendentes. De la misma forma voy a tocar la primera nota con púa y ligar las restantes dos. Te recomiendo que practiques y memorices estas 6 ideas de forma ascendente y descendente y las practiques a velocidad con tu metrónomo. Siempre te recomiendo que pongas una velocidad como por ejemplo 60 o 50 BPM y las vayas trabajando poco a poco subiéndole la velocidad. También el secreto de la técnica de legato es perfeccionar el pull off, que es lo más difícil, ya que el hammer on no es tan difícil. El pull off, cuando hacemos ligados hacia allá, tenemos que tirar un poquito la cuerda hacia abajo para que suene completamente la nota. Los maestros de esta técnica como Satriani, Richie Kotzen, Greg Howe, Guthrie Govan tienen la característica de que cuando los escuchamos hacer estos fraseos increíbles con legato, no podemos distinguir cuáles son las notas con púa y las notas ligadas. Lo que tenemos que lograr es que el volumen de todas las notas sea ecuánime y no sobresalga el sonido de la púa con respecto a las notas ligadas. Espero te sirva mucho este ejercicio y recuerda que te dejo los archivos PDF y Guitar Pro en Patreon. Si te gustaría aprender en profundidad todo sobre este estilo, las técnicas, escalas, arpegios, licks que se usan en el estilo metal neoclásico que toca por ejemplo Malmsteen, entre otros grandes guitarristas, te recomiendo el libro que acabo de sacar por Amazon que se llama Curso de guitarra eléctrica al estilo metal neoclásico. Es este mismo. Muchas gracias por ver este video, espero te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete y deja algún comentario o saludo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las escalas, modos, arpegios, técnicas, teoría y todo esto que hablamos en este canal y que seguro te va a ser de mucha ayuda. Si quieres tener todos los libros en versión papel así como esta y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirla en amazon.com, y si estás en España tienes que pedirla en amazon.es. Hacemos envíos a toda España. Eso fue todo por hoy, muchas gracias, recuerda suscribirte y te espero en el próximo video. Un abrazo.